Seguimos en Noticiero 9. Mañana viernes es una jornada clave porque se esperan los resultados que dé a conocer de la inflación, el INDEC como lo hace habitualmente. La inflación del mes de marzo. Se habló con mucho énfasis en los últimos días de que se había alcanzado finalmente con las mediciones estas un índice inflacionario que no llegaría al 10%, de un solo dígito. Grandes expectativas por parte del gobierno nacional, del ministro Caputo, de que así sea. Vamos a escuchar y vamos a dar la bienvenida a Alejandro Pegoraro de Politicón, es analista. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Giovanna, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, se llega al dígito finalmente en la medición del mes de marzo porque algunas consultoras ya están dando cuenta de que estaría en el orden del 12%. Sí, el consenso generalizado de las proyecciones privadas muestran que habría una nueva desaceleración de la inflación Sí. respecto a lo que había sido febrero, pero no todavía alcanzando el dígito, sino todavía estando por encima del 10%, pero hay oscilaciones en las proyecciones que están algunas más optimistas en torno al 10, 10,5 y otras un poco menos optimistas que están marcando un promedio cercano al 12% de inflación. Más allá de cuál sea el dato final, que va a oscilar entre esos números, el gobierno por supuesto que lo va a tomar como una nueva victoria, siendo el tercer mes consecutivo en donde desacelera justamente el alza de precios. Pero bueno, hay que, un poco la expectativa respecto al dato que se va a brindar mañana tiene que ver con cómo impactó sobre el número final algunos rubros particulares, como ser, por ejemplo, la cuestión vinculada a educación por inicio de clase, por supuesto, y también la cuestión vinculada a la tarifa de servicios públicos, que ha tenido un incremento muy importante en gran parte del país, ¿no? Y obviamente que en ese contexto también estamos expectantes de ver cuál va a ser el número final que registre la región del NEA, en donde también tenemos algunas reservas en el sentido de que, por ejemplo, acá tuvimos el incremento colectivo, que también te incrementa obviamente lo que tiene que ver con el transporte, también servicios públicos, entonces todo indica que va a estar oscilando obviamente, como te decía antes, en el doble dígito todavía, pero aparentemente mostrando otra vez cierta relajación en relación a lo que había sido febrero y permitiendo o allanando un poco el camino para que la inflación de un dígito, que era como un poco El el anhelo objetivo, del gobierno sí. nacional, claro, llegue un poco antes de lo previsto. Aparentemente, o por lo menos a la situación de hoy, todo indicaría que llegaría un poco antes de lo que el gobierno nacional inicialmente había pronosticado. Bien, inflación que decimos entonces continúa en descenso, es una noticia si se quiere buena, ¿no? Después de tantos meses en consecutivo que iba en subida, ahora la buena noticia, por así tratar de verla, ¿no? Es el hecho de que sigue bajando. Ahora, controversial los dichos del ministro Caputo días atrás en este sentido, dando cuenta de que los precios estaban bajando. Que baje la inflación no significa en este momento que los precios estén bajando. No, no, por supuesto. A ver, la inflación por definición es un proceso de suba del sistema general de precios con sus rubros particulares, ¿no? El hecho de que el ministro haya marcado esta supuesta deflación, en verdad es incorrecto y hasta puede ser engañoso, porque no es que estamos viendo que el sistema de precios general en el país esté mostrando precios que estén bajando, sino lo que está mostrando o lo que se está registrando son precios que suben a menor velocidad que antes. Esa es la Bien. diferencia. Es decir, en gran parte de las categorías de los precios que mide el INDEC y que cotidianamente nosotros también consumimos, hay seguramente algunos puntos, algunos rubros, digamos, que quizás encontramos un poco más barato que antes, pero no es la generalidad. La generalidad sí marca que el proceso de aumento de precios está corriendo a una velocidad que es menor a la de febrero, que es menor a la de enero, que es menor a la de diciembre, y eso de alguna manera lo que en el mediano plazo lo que genera es que se encuentre cierto punto de equilibrio en donde la inflación, o mejor dicho, los precios ya tengan una suba que sea muchísimo menor a la que tenemos hoy y pensar sí en una situación de inflación ya no ni siquiera de un dígito, sino que esté por debajo del 5-4% como objetivo, digamos, final del plan de gobierno. Bien. Ahora, hablar de deflación justamente es todavía engañoso, más allá de, como te decía antes, de que pueda haber algún rubro, algún producto en particular, por factores estacionales incluso, que encontremos un poco más barato, pero no es la globalidad, digamos, la generalidad de los precios en toda la Argentina, ¿no? Bien,
este hecho de que siga subiendo, pero no al ritmo que subía anteriormente, tiene que ver tal vez con haber alcanzado ya este sinceramiento que se buscaba en los valores, es decir, ya han subido lo suficiente como para seguir subiendo. Bueno, en ese sentido hay dos situaciones, ¿no? Que se vinculan con lo que vos mencionabas. En primer lugar, los precios que se manejan de manera libre, que no tienen intervención del Estado, que no tienen tampoco una carga impositiva distinta a otros y demás, están ya encontrando un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque originalmente precios de bienes que consumimos todos los días han tenido una suba fenomenal en diciembre. ¿Por qué? Porque gran parte de los formadores de precios tomaron ya un aumento de cobertura pensando, por ejemplo, en un tipo de cambio que esté ubicando al dólar en valor de 2.000 pesos, ¿no? Eso no sucedió. Después el dólar se planchó también a lo largo de estos meses. Entonces, hay toda una serie de precios que subieron mucho antes, justamente como cobertura de futuros incrementos que podían surgir, que al final no se dieron, y que hoy están en un punto de equilibrio. Por otro lado, lo que vos mencionabas del sinceramiento está mucho más vinculado con la cuestión de lo que se conoce como precios regulados, es decir, tarifa de servicios públicos, transporte, combustible, prepagas, comunicación, etcétera, que han tenido muchos aumentos a lo largo de estos meses. No todos todavía llegaron al punto de equilibrio, algunos están muy cerquita, y otros se pasaron un poco ya de la raya, como ser el caso que mencionaba el ministro, incluso que es cierto, de las prepagas. Obviamente que en ese sentido el gobierno tiene la responsabilidad de limitar esa situación, porque si vos liberás el mercado, como ocurrió hoy, de hecho también Sí. con la liberalización de precios de las comunicaciones, bueno, está claro que el incremento de precios va a ser muy fuerte de entrada y se va a mantener con unas subas muy importantes a lo largo, por lo menos los primeros meses. Entonces, hay algunos de estos precios regulados que ya están en un punto de equilibrio, otros lo superaron y otros todavía le falta un poquito para llegar. El desafío, o mejor dicho, el objetivo del gobierno nacional justamente era que todos estos precios que estaban regulados y que estaban pisados hasta el año pasado, justamente peguen un incremento fuerte para que a partir de que lleguen a ese precio de equilibrio, ese precio que el mercado pedía, ya a partir de ahí se estabilice y que justamente eso colabore a que la inflación mensualmente sea menos que antes. Entonces, desde la cuestión vinculada a precios regulados, se está muy cerca del equilibrio, y de la cuestión vinculada, como te decía antes, de algunos precios que se manejan bajo, como se le dice, ¿no? la libre oferta y demanda, muchos todavía están un poquito atrasados, pero hay muchos que ya llegaron también a puntos de equilibrio a partir de los aumentos que tuvieron entre diciembre y febrero. Eso hace pensar justamente lo que te mencionaba antes, que estemos mucho más cerca de llegar a una inflación de un dígito antes de lo que se preveía originalmente. Antes se estaba hablando de septiembre, octubre, Sí. pero ahora estamos pensando en que quizás abril o mayo ya lleguemos a ese objetivo que tenía el Estado Nacional. Bien, abril o mayo entonces ya se podría alcanzar solamente un dígito de inflación y un valor normal de inflación, pensando en otros países, ¿no? Y haciendo una comparación que puede resultar algo odiosa para nuestra realidad en este momento. ¿Cuánto tiempo más puede llegar a demandar? ¿Hay Bueno, estimaciones? Sí. eso va a ser un proceso de años. A ver, una inflación normal, como vos lo definías, para ponerlo en comparativa con los países de la región, estamos hablando de 1% mensual o 1,5% mensual. Estamos muy lejos todavía de eso, porque la Argentina lo que tiene no solamente es un problema vinculado a una muy alta inflación, que es lo que se está queriendo solucionar a partir de lo que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Del acomodamiento de los precios relativos, pero también lo que tiene es una macroeconomía que está todavía altamente inestable. Equilibrar la macroeconomía y que eso tenga un derrame sobre la economía real, la que la caminamos todos los días, lleva un tiempo mucho más, todavía más importante que este tiempo que estamos atravesando hasta ahora para bajar la inflación de 25% a 10, digamos. A ver, si llegamos al 2027, digamos, como fin de mandato de este gobierno, con una inflación que esté promediando mensualmente el 3%, es un éxito. Es difícil que ocurra, seguramente. El país aparte está muy atado a volatilidades no solamente propias nuestras, sino también internacionales, porque obviamente que una mala cosecha te genera un desequilibrio en el ingreso de dólares y se te desequilibra un poco también la economía. Bueno, hay un montón de cuestiones que no dependen de nosotros exclusivamente, pero es un proceso que no va a demandar menos de 4 años, eso está claro,
Pero hoy por hoy, si pensamos en mirar dentro de 2 años y tenemos una inflación estabilizada en el 5% mensual, también es un éxito para ese caso, ¿no? Bien. Porque partimos de lugares, de una posición que es muy alta y que naturalmente bajarlo a niveles medianamente aceptables en una comparación internacional va a demandar un par de años todavía de mucho trabajo en materia económica. Bien. Alejandro Pegoraro, te agradecemos muchísimo tu tiempo y ayudarnos a leer estos números que, bueno, mañana seguramente ya se van a estar oficializando. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Analista de Politicón, Alejandro Pegoraro, bueno, dando cuenta a esperar entonces los números para la jornada de mañana.